saludo. Buenas noches, Buenas noches, Luis Pablo. Reyes. Bienvenido, bienvenido. Demasiado tiempo que no nos encontrábamos, pero era necesario. ¿Qué te parece esta propuesta de proyecto de presupuesto? Mira, yo creo que la propuesta que ha sido sometida al Congreso, hay que verla en varias partes, porque honestamente hablando, el presupuesto no es solo las figuras impositivas contenidas en ese proyecto de ley. De hecho, eso representa apenas 21.600 millones de pesos, 21.600, de un presupuesto que tiene 946.000 millones de gasto y 1.031.037.000 de erogaciones totales. Entonces, ¿cuánto representa 21.600 millones de 946.000 millones? 3% del total de gasto que hay contemplado ahí. Y yo creo, y ahora paso a responder tu pregunta, que eso es un elemento a tomar en cuenta por el gobierno. ¿Por qué nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que genere controversia cuando realmente el monto de la reforma, 0.4% del Producto Interno Bruto, según los datos que ellos mismos han ofrecido? ¿Por qué yo voy a generar esa situación de controversia? Pero sobre todo porque eso es difícil de justificar desde el punto de vista de la lógica económica. Tal como tú señalabas, en cualquier manual de economía, una de las cosas que uno aprende, estoy hablando de economía 1, macroeconomía 1, que en una situación de recesión, de debilitamiento de la economía, cuando la economía comienza a contraerse, como es el caso de República Dominicana, y una situación que se prevé que se va a mantener hasta el segundo trimestre del próximo año, porque no es verdad que con la debilidad que nosotros tenemos actualmente, y por más que se fortalezca, nosotros no vamos a crecer más en enero, marzo, que lo que crecimos el año pasado. ¿Por qué? Por la ausencia del turismo, porque todavía la economía de los Estados Unidos no se habrá recuperado, porque la economía mundial no se habrá recuperado, y otras razones más. Entonces, nosotros, hasta este punto, todo apunta a que nosotros nos vamos a mantener en una situación de recesión hasta el segundo trimestre del año. Entonces, en un escenario como ese, ¿por qué establecer nuevos impuestos que, además de generarle presión a una ciudadanía que ya está exhausta, emocionalmente exhausta, financieramente en una situación de pauperización? Pero ¿qué me puede decir un hombre de la experiencia de Luis Reyes en elaboración, en todo ese proceso larguísimo de elaboración de un presupuesto, de este proyecto, a partir de las lumbreras de la economía? Y no estoy siendo cínico, sino dando el reconocimiento a gente muy preparada, con toda la experiencia del mundo en la vida económica, que ha sido la que ha elaborado todo esto. Ahí no hay amateurs. No, así es, así es. Y algunos muy amigos tuyos. Así es, así es. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuál es la naiboa que uno desde su ignorancia, yo no le estoy viendo quizás? Yo he dicho, y lo reitero hoy, una de las cosas que uno podría reprocharle al proyecto de presupuesto que ha sido sometido al Congreso es lo siguiente, Pablo. Si hay una cosa que uno aprendió, es la importancia de la transparencia, por una parte, pero sobre todo de la estrategia de comunicación. Pablo, ¿por qué yo introduzco esto? ¿Quién ha salido a explicar las razones por las cuales eso se introdujo en ese proyecto de presupuesto? No subestimemos esto. Recuerden que cuando nosotros teníamos esa responsabilidad, una vez concluido el Consejo de Ministros, había que pasar a la sala de prensa del Palacio a dar los lineamientos generales, las informaciones más relevantes contenidas en el proyecto de presupuesto, pero sobre todo las políticas priorizadas. Y ahí era la oportunidad de explicar los por qué. Por demás, se hacía un roadshow, un media tour claro, por todos los programas más importantes, y entonces eso daba oportunidad que hubiera un debate mucho más profundo. Y eso ahora no ha tenido lugar, y uno en esa situación le resulta imposible entender por qué se produjo esa decisión.
Ahora, estamos hablando del presupuesto, pero dentro del tema presupuestario está la queja del presidente. Caramba, el PLD le ha dejado al PRM un país no quebrado, no, totalmente quebrado, pero además este asunto de dejar las arcas vacías, sin capacidad para cumplir los compromisos. ¿Qué le pasó al gobierno del PLD que hemos tenido esta reacción casi desesperada de los actuales funcionarios? ¿Qué pasó ahí? Mira, Totalmente yo creo quebrado, no quebrado, no, totalmente quebrado. Terrible. varias cosas contenidas en esa aseveración. Primero, recordar que nosotros vamos a tener que seguir emitiendo títulos de deuda, que se lo vamos a vender a inversionistas internacionales, fondos de inversiones, y que cuando usted dice, hace una afirmación como esa, de que el país está totalmente quebrado, hay que entender lo que eso significa, Pablo. Un país totalmente quebrado es un país que no tiene capacidad para honrar sus compromisos de deuda de corto Eso plazo. es casi sinónimo de default, lo que llaman ustedes Default, default. usted está en condiciones de Default. entrar en default, o sea, de incumplimiento Sí. de pago, Incumplimiento de de cesación de pago, Ok. cesación de pago, incumplimiento o cesación total de pago, porque no tengo la capacidad. Entonces, desde el punto de vista político partidario en la aldea nacional se podría entender, pero desde el punto de vista de la aldea global para esos mercados, ¿tú consideras que es un error Pero que el jefe del claro, Estado claro. plantee eso de esa manera? Pablo, en una ocasión un senador, nos encontramos en Washington, en el Fondo Monetario Internacional, y un senador del partido de gobierno en ese entonces dijo que iban a modificar, a bajar unos impuestos, que iban a reducir obviamente las recaudaciones fiscales. Y tuvimos que correr en los pasillos del fondo ante la reacción que eso provocó en el Fondo Monetario Internacional. Eso te da una idea de la dimensión, la repercusión que tienen estas afirmaciones. Pero paso ahora a aspectos más objetivos a darle respuesta a esto. Mira, yo digo, las cuentas al final hablan solas. Nosotros dejamos entre 35 y 40% del total de las apropiaciones. No hubo una sola institución del gobierno que no quedara con la nómina cubierta, que no quedara con sus gastos operacionales cubiertos. Y eso hay manera de demostrarlo. Pero de claro, uno luego, de uno luego darse cuenta. Pero claro, tú pides, perdóname, la ejecución presupuestaria al mes de agosto y la compara con lo que tenía asignado las instituciones, y tú vas a ver que la institución, oye, incluso se va a ver, porque al final va a haber un informe de rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria que hay que hacer todos los años, y ahí se ve incluso cuánto se ejecutó. Y si tú como ciudadano estás interesado y le pides a la Dirección General de Presupuestos que te dé la relación de gasto y lo que había disponible en términos de apropiación presupuestaria para cada una de las instituciones, la Dirección General de Presupuestos está en la obligación de ofrecerte esa información, pero es una información pública, abierta. Y por eso yo digo, no hace ningún sentido estar haciendo ese tipo sirviendo ese tipo de información. Pero quiero todavía precisar algunas cosas más. Okay. Nosotros creamos los 3 programas de asistencia social que cuestan 15,000 millones y lo pagamos durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y el actual gobierno le ha dado continuidad a eso. En total, eso representa 45,000 millones que nosotros pagamos, más 88,000 del presupuesto suplementario, son unos 132, 133,000 millones de pesos, aproximadamente, 133,000 millones de pesos. Por otro lado, nosotros en el presupuesto suplementario que sometimos al Congreso, reconocimos una caída de 73,000 millones de pesos, es decir, gasto que estaba al descubierto, y le pedimos al Congreso que nos aprobara 150,000 millones para nosotros poder financiar, que nos aprobaran préstamos por 150,000 millones para nosotros poder financiar esos 73,000 millones, una parte de los programas sociales, los meses de mayo, junio y julio, y alguna otra cosa más. Pero los 73,000 millones es lo que quiero que quede en la mente de los televidentes. Entonces tenemos 73,000 millones. Posteriormente, esta administración somete un segundo presupuesto suplementario donde reconoce que hay una caída adicional a lo que nosotros identificamos por otros 61,000 millones de pesos. En total, eso te da 134,000 millones de pesos de caída en las recaudaciones. Y por otro lado, tú tienes programas sociales por 132, 133,000 millones de pesos también. Observa que las cifras son muy similares. Estamos hablando en total de más o menos 265,000 millones
que quedan al descubierto en el presupuesto. Uno, por una caída en los ingresos y otro por los programas sociales, más los gastos en que se incurrieron para apoyar el sector salud. ¿Cuánto representa eso aproximadamente? Eso es lo que tenemos que ver. Representa más o menos 7% del PIB, 6-7% del PIB. Al final nosotros vamos a terminar con un déficit de 9-10%. Y tú tienes 6 o 7 explicado por eso. Lo otro es el mismo 2.5% que nosotros teníamos contemplado en el presupuesto original. ¿Dónde está entonces el dispendio y lo que nosotros dejamos? Yo le aseguro a la ciudadanía que nosotros hicimos un ejercicio serio, responsable en el manejo de las finanzas públicas. Nosotros hasta agosto somos responsables. Esta es una lucha de relatos, la política es percepción y lucha de relatos, yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Si tú el tuyo no lo divulgas y no sales a defender tus argumentos, yo te gano y la verdad puede esperar. Sí, perdóname, eso es cierto, pero yo creo... El único peledeísta que yo he visto hablando de esto y dando la versión del pasado gobierno es a Luis Reyes. Pero yo creo que ahora va a haber un mayor activismo. Déjame decirte algo, y lo puedo decir aquí. El lineamiento del partido era darle 100 días al gobierno porque estamos manejando una coyuntura muy compleja y nosotros todos somos compromisarios de mantener la democracia. O sea, eso lo tenemos claro. Y entendíamos que lo más conveniente para todo, para el gobierno, para nosotros y para la sociedad, era que entráramos en una etapa donde nosotros permitiéramos que el gobierno pudiera adoptar las medidas que entendiera apropiadas. Nosotros no íbamos a objetar, ni vamos a objetar nada que sea iniciativa del gobierno para que ellos puedan llevar a cabo. Sí, pero si el gobierno dice que ustedes dejaron el Estado totalmente quebrado, el pasado gobierno tiene que sacar la cabeza y dar una versión. Y si yo no hubiera invitado a Luis Reyes, cuando viene a ver el pueblo dominicano, no se entera de la otra versión. Ya habrá tiempo para encontrar la verdad. Aquí es una lucha de versiones. Pero la versión PLDista del pasado gobierno me la está dando el exdirector de presupuesto porque yo lo invité a mi programa. Así es. No fue que a mí me llamaron ni llamaron a un matutino porque hicieron lo que decías ahorita, el media tour. No. Entonces, yo sé lo de los 100 días, pero lo de que el Estado está totalmente quebrado y las arcas vacías, no estamos hablando de atacar, sino de defenderse y dar explicaciones. Bueno, de hecho, eso es lo que hemos asumido. Y fíjate, yo lo asumí incluso sin consultarlo, porque también recuerda que eso me toca en el plano personal. Yo soy una persona que me he respetado siempre en términos profesionales. Yo soy un tipo incapaz, pero incapaz de asumir una responsabilidad en la cual yo tenga que rendir cuenta de una forma que me avergüence, que me abochorne. No, y yo tengo ya método de eso, no. Yo le aseguro a la ciudadanía que nosotros hicimos un ejercicio serio, responsable en el manejo de las finanzas públicas y que cualquier desviación que a final de año se puede identificar fuera de esas partidas asociadas con la caída de las recaudaciones y el manejo de la pandemia, nosotros hasta agosto somos responsables. Yo doy fe, yo doy testimonio de que nosotros hicimos el mejor manejo posible. Les aseguro que había, pero muy poco gasto, por no decir ninguno, que no tuviera presupuestado. Tuvimos el cuidado de no permitir que ninguno de los incumbentes ejecutaran gastos más allá de lo que le correspondía para el periodo de enero a agosto, por primera vez en la historia dominicana, Aquí lo que se acostumbra en los cambios de gobierno es permitir que los funcionarios arrasen con el presupuesto y cuando llegue el nuevo gobierno, si acaso, solo le dejan para nómina. Entonces, nosotros no, nosotros le dejamos recursos en términos presupuestarios, apropiaciones, que como técnicamente se llama, crédito presupuestario, para que las instituciones pudieran seguir operando todas, incluyendo instituciones del área de construcción, de inversión pública, perdónenme, que manejan la parte de inversión pública, que normalmente son las más propensas a sobreejecutar los presupuestos. Por suerte este país es muy pequeño y aquí nos conocemos todos y la verdad sale flotando y hay un respeto que la gente se gana por su trayectoria y esto va por encima de militancia político
partidaria. Hay gente en el PRM, en el Reformista, en el PRD, en el PLD, que tiene un respeto que se ha ganado, que nadie Así tiene es. que regalárselo. Así es. Este país es muy pequeño, pero desde la experiencia de Luis Reyes, hay un problema, hay casi 22.000 millones que hay que buscarlo. Ok, hay una propuesta, ya sabemos, que el Netflix, que el sueldo 13, o sea, ¿de qué manera pudo el gobierno, o puede, porque está a tiempo, esto es solamente una propuesta, conseguir esos 22.000 millones de pesos sin golpear aún más a una clase media que está sobreviviendo y en un país donde la mitad del empleo formal se ha perdido? Es así. Alternativas, porque aquí se habla mucha caballá de que no, porque los funcionarios vamos a bajar el sueldo. Sí, hermano, está bien, hay que bajar, pero que esos son 3 cheles. Entonces, vamos a hablar desde la experiencia del exdirector de presupuesto. A ver. Mira, varias cosas. Primero, este país necesita real y efectivamente una reforma fiscal de gran calado, para que no vayan a pensar que yo estoy haciendo demagogia con lo que voy a decir posteriormente, ¿eh? Necesita una reforma fiscal de gran calado porque hay que darle sostenibilidad a la deuda pública para que nos sigan prestando los mercados financieros internacionales. Pablo, amigos televidentes, necesitamos una reforma. ¿Para qué? Para nosotros mejorar la capacidad de pago de las cuentas fiscales, porque la deuda ha subido mucho. Tú referías que la deuda estaba en 41, 51, 52. No. A fin de este año la deuda estará llegando a un 59%, la deuda del sector público no financiero. El próximo año nosotros, la deuda consolidada, incluyendo la deuda de gobierno más la deuda de Banco Central, pasará del 70%. Y en un escenario como ese, con la presión fiscal que nosotros tenemos, obviamente va a ser muy difícil cuando tú tomas el pago de los intereses que están contenidos en ese proyecto de presupuesto que fue sometido al Congreso. Podrás observar que hay 184.000 millones destinados al pago de intereses. Ahí hay algunos aspectos que no quedan claros, porque una de las cosas que debería explicársela a la población es, ¿están contenidos todos los intereses destinados al pago de la deuda del Banco Central?, que normalmente es 0.7% del Producto Interno Bruto, y por eso es que yo digo que los por qué es importante salir a explicarlo. Entonces, ¿cuánto representa 184.000 millones de pesos del total de ingresos que hay contenido en el presupuesto? Son 803.000 millones que hay contenido en el presupuesto. Eso te dice más o menos cuánto nosotros tenemos comprometido del total de ingresos solamente destinado al pago de los intereses. No voy a meter el tema de las amortizaciones, de amortización de deuda, porque la amortización de deuda tú puedes coger prestado para amortizar la deuda y continuar con ella mientras pueda pagar los intereses. Se puede truquear con eso. Entonces, respondiendo ahora de forma precisa, lo que tú señalabas, los 21.000 millones. Sí. Ahí hay un tema, 600 millones. Ya 22 para no discutir 22.000 millones. Señor, aquí hay un tema de enfoque, incluso aquí hay un tema que puede ser hasta de escuela de pensamiento económico. O sea, cuál instrumento yo manejo y cuáles son los objetivos que yo me fijo en medio de un contexto como el que tenemos actualmente. Eso es un tema de escuela de pensamiento económico. Tú mencionabas a Keynes. Keynes podría ser quizá el mejor referente que tenemos para nosotros debatir, tratar este tema. Tú tienes dos alternativas. A ti te faltan 21.600 millones de pesos, porque de manera, yo te diría, por decisión del gobierno, el gobierno se ha fijado un déficit de 3% del Producto Interno Bruto en ese proyecto de ley. El gobierno se ha establecido como meta bajar de 9-10%, que va a ser el déficit que vamos a tener a fines de este año, a 3%. ¿Y eso tiene lógica en este momento de crisis global y nacional? Es un problema de visión. Eso se puede agarrar por algún lado. Es un problema de visión, Pablo, de visión. ¿Y de Chile también? ¿Lo Chile, por supuesto que sí. Pero el tema es que los cheles también, detrás de los cheles hay una visión de cómo gestionar la economía y para qué yo gestiono la economía. Y nosotros tenemos una visión distinta. Si tú escuchas a cualquier dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, te va a decir, no, en este momento nosotros no estamos de acuerdo con que se establezcan nuevas figuras impositivas
o se modifiquen algunas figuras impositivas. Pero tiene que Nosotros darle creemos, respuesta entonces. ahora vamos a eso, la respuesta es sencilla, es que nosotros entendemos que es preferible que la deuda termine, en lugar de 70, que termine en 71, que termine en 72, y tú financie esos 21.600 millones, porque yo te voy a preguntar, en el presupuesto hay 291.000 millones de financiamiento bruto, netos son 145.000. ¿Cuál es la diferencia en que tú hubieras salido a buscar 291.000 millones o tú sales a buscar 212.000, 210.000 para tú asumir eso? ¿Cuál es la diferencia? 312 en lugar de 291. ¿Y qué pensamiento económico sustenta ese razonamiento, Luis Reyes? Un pensamiento conservador ortodoxo. Yo tengo una visión heterodoxa de la economía. Yo soy una persona pragmática. Yo soy un individuo que entiendo que los instrumentos de política económica se manejan en función de las circunstancias, del contexto que yo estoy manejando y en función de mis objetivos de política económica, que incluyen los objetivos sociales. O sea, aquí hay objetivos de política económica, como es tema de superávit primario, el tema del déficit fiscal, pero también recuérdate que no podemos olvidarnos nunca que cualquier objetivo de política económica debe tener centrado, primero, por lo menos en la visión nuestra, debe tener centrado el impacto que eso va a producir en la calidad de vida del ciudadano. Y de eso es que se trata. Para que nos sigan prestando los mercados financieros internacionales, Pablo, amigos televidentes, necesitamos una reforma para nosotros mejorar la capacidad de pago de las cuentas fiscales. Y ahora pregunto yo, y esto no te toca solamente a ti, sino a todo el equipo económico, al expresidente Medina, los ministros de Economía. O sea, ¿por qué el PLD en sus años de bonanza de la economía dominicana, gobernando 2004, 2020, con un nivel de crecimiento que en este país una vez bajó el crecimiento a 4.9 y en Palacio hicieron bembita y hubo una crisis, 4.9. O sea, nosotros estábamos 5, 5.5, hasta 6, a veces 7. ¿Y por qué no se aprovechó esa bonanza, esos buenos tiempos, para hacer una reforma fiscal, un pacto fiscal que manda incluso ya una ley de estrategia nacional de desarrollo? Entonces, de repente, ahora llegaron los malos tiempos y ahora sí es verdad que va a ser obligada esa reforma fiscal. ¿Por qué ustedes no la hicieron? ¿Qué pasó? Yo creo que hay varias cosas. En mi lectura, Sí. durante la transición del año 2016, hubo una discusión profunda, lo voy a decir por primera vez, esto es una primicia. Durante la transición de gobierno del año 2016, de junio a agosto, hubo una discusión intensa al interior del gobierno en torno a lo que deberían ser los lineamientos de la política fiscal de mediano plazo, o sea, el cuatrenio siguiente, 16-2020. Y ahí se debatió en profundidad el tema de una reforma fiscal, la pertinencia de una reforma fiscal. Y luego de meses de discusión, no se adoptó la decisión de someter una reforma en ese año, y ya yo creo que ocurrió un hecho a partir de diciembre, enero, el tema de Odebrecht, y yo creo que eso de alguna manera no permitió que se crearan las condiciones para seguir discutiendo. Hay otro elemento que tengo que decir. Era un frente demasiado fuerte para el gobierno también pelear, porque esto de la reforma fiscal tuvo un punto jodido, que fue lo de que hay que hacerlo, revisar una por una las exenciones. Así es. Y eso cuando se habló de esa vaina, se armó un maldito lío. Así es. Hasta el Palacio retiró una infografía Así que es. hablaba del Así monto. es. Entonces, tú lo que me quieres decir es que como además de ese problema llegó Fidel, es decir, Odebrecht, el gobierno reculó. Espérate. Es que no habían condiciones, honestamente hablando, porque para tú impulsar una reforma de la magnitud que se requiere, tú necesitas, yo te diría, una mayor armonía con las relaciones partido-sociedad, y establecer un nuevo pacto social donde se establezcan claramente cuáles son los lineamientos. Hay un segundo aspecto que también pesó mucho en ese sentido, y es, nosotros estábamos muy convencidos
de que Punta Catalina iba a entrar mucho antes de lo que entró y que Punta Catalina, como en efecto ha hecho en el presupuesto de este año, hay 250 millones de dólares que va a aportar Punta Catalina. Entonces, si Punta Catalina por un lado me generaba 250 millones de dólares, le contribuía a las arcas, al erario, pero al mismo tiempo me ayudaba a bajar otros 250 millones de dólares, los pagos que hacíamos a los generadores de energía, ese impacto que teníamos de 500 millones, el impacto neto que teníamos en el presupuesto, hago un paréntesis aquí, recordemos, la mitad del déficit del gobierno lo genera el sector eléctrico. Si yo logro disminuir dramáticamente las cuentas del sector eléctrico, los déficits del sector eléctrico, entonces yo no voy a tener la presión de, no es que no era necesario, para que no se vaya a confundir, pero no voy a tener la presión de tener que realizar una reforma fiscal de gran calado como si yo no tuviera Punta Catalina. Entonces eso pesó. Definitivamente, Punta Catalina comenzó a operar, pero ya comenzó a operar en el año 2020 y nosotros nos encontramos ya en ese punto, que es algo que yo quiero invitar a la reflexión. ¿Por qué la necesidad de la reforma? Porque hemos llegado a un punto donde el gasto público es muy rígido. O sea, rígido es que el espacio fiscal de que dispone el gobierno para nuevas políticas, para hacer nuevas cosas, ya prácticamente no existe. No existe, y ustedes pueden ver, si ustedes toman ese proyecto de presupuesto, de que el 86% de ese gasto está comprometido en gasto corriente. La inversión pública es solamente un 14-15%. De cada peso que recibe el gobierno, 86 centavos lo gasta en gasto corriente, está comprometido ya, prácticamente comprometido. Y le quedan 14. Y le quedan 14. Otra manera de tú ver eso es de la siguiente manera. Tú tienes 946 mil millones de gasto, pero tú tienes 184 mil millones de intereses. Tienes 194 mil millones del 4% destinado a la educación preuniversitaria. 194 por un lado, más 184. Pero tiene también 103 mil, 107 mil destinados a salud. Y tú tienes que seguir pagando la nómina, por lo menos, del resto de las instituciones, el gasto operacional de las instituciones. Tú tienes comprometido ahí el 60, el 70% del presupuesto y todavía... Y eso que no lo da el 10% que debe darle al Poder Municipal, imagínate, si lo cumpliera. Ahora paso a afirmarte lo siguiente. Sí. Fíjate que en el mismo proyecto de ley, ellos someten, le piden una dispensa al Congreso para no cumplir con ninguna de esas leyes que establecen gastos. Eso se hace todos los años, ¿no? Es una práctica que nosotros la hacíamos también, para que no se vaya a creer que es una crítica que le estoy haciendo, porque nosotros mismos, incluso a mí me cuestionaron, me decían una y otra vez, ¿y por qué no modifican la ley? Y yo pensando dentro de mí, lo que pasa es que yo no lo puedo decir públicamente, pero ya yo lo puedo decir, ya yo lo puedo decir, Pablo, ya yo lo puedo decir. Yo pensaba, pero díganselo a los políticos, porque yo es verdad que tengo, yo meto que tengo compromiso, pero ese compromiso no es suficiente para yo plantear un tema como este abierto, además de que era funcionario, que no podía, yo no podía plantear, porque eso era lo lógico, pero nadie se atreve y nadie lo va a hacer, Pablo, porque hay un costo político que hay que pagar. Tú vas a coger, le vas a quitar, le vas a bajar, perdón, va a modificar la ley que establece los montos que hay que asignarle a la UAS, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mira, lamentablemente, desdichadamente es así, pero también hay que decir otra cosa. La mayoría de esas leyes que asignan gastos de manera especial fue resultado de populismo económico. Claro. Populismo económico, porque ¿cuál fue la racionalidad para decir a esta institución hay que darle un 2% del Producto Interno Bruto, a esta institución hay que darle un 1, hay que darle 0.5? Incluso se dice eso, y lo dice del Poder Judicial, que por cierto yo creo que han hecho un gran esfuerzo de racionalidad, por racionalizar el gasto. Porque el tema es que el criterio de racionalidad del gasto aplica para todos los órganos del Estado, sean órganos constitucionales o no. El principio de racionalidad debe aplicar para todo y usted debería de presentar un presupuesto que esté basado en esa racionalidad. ¿Y quién lo hace? Nadie lo hace. Y eso les resta a ellos también credibilidad para demandar al gobierno aumento de sueldo, de presupuesto. Pero precisamente por esas cosas es que se van postergando las cosas realmente fundamentales y de repente aparece un Trump dominicano, un Bolsonaro Dominican Black People
y te gana un proceso electoral. Así es. Y dice, se volvió loco el pueblo dominicano votando por Donald Bolsonaro. No, no, él no se volvió loco, es que esa clase política no hizo lo que tenía que hacer porque aquí siempre hay unas jodidas elecciones que ganar. Es una cosa terrible. Se van postergando. Que por cierto, hablando de cosas importantes, se habla ahí en el proyecto de venta de activos, que 800,000, o sea, eso de venta de activos, eso se puede hacer tan simple y se explica ahí cuáles activos son, eso se puede hacer, eso no es más delicado de la cuenta. Otra vez volvemos al tema de los por qué, de estrategia de comunicación, Pablo. Ajá. Pablo no puede mandar una pieza con una partida de 89,000 millones en los ingresos que provendrían de una venta de activos. Sí, 89,000 millones, sin tú explicar cuáles son esos activos y bajo qué modalidad tú vas a desprenderte de ese activo. Ahí hay muchas consideraciones. Otra vez volvemos al tema de las escuelas de pensamiento económico. Mira, tú puedes tomar un activo y tú puedes cederlo total o parcialmente. Digamos, tú vendes el 50% de las acciones, tú constituyes una empresa, tú vendes el 50% de las acciones, o tú lo vendes totalmente el 100% de las acciones, pero recuérdate que el Estado tiene muchos activos que son activos productivos. Todas las plantas generadoras de las cuales, esas empresas de las cuales el Estado es socio, generan utilidades y tú perfectamente podrías tomar y crear un fideicomiso que administre esos fondos y titulizar, salir a los mercados, vender los flujos futuros y recibir 1,000, 1,500, 2,000 millones, depende de cómo cuadren las cuentas. Pero eso hay que salir a explicarlo, qué es lo que yo pretendo hacer y cuáles son los activos que yo pretendo desprenderme. Y esto me preocupa porque he visto declaraciones en el sentido de las dificultades que supuestamente tiene el proyecto de Punta Catalina y uno dice, pero si yo tengo el activo quizá más valioso que tiene el gobierno, es ese, ¿por qué tú sales a desmeritar a Punta Catalina si tú posiblemente te veas en una situación de tener que hacer una operación con un activo como ese, para no decir exactamente qué es ese? Bueno, es como los pleitos entre políticos, que digo, no me hable mal de las luchas internas, que uno le dice, no hable mal del camello, que dentro de 3 meses tú vas a venir a vendérmelo, vete al paso. Entonces, uno está viendo cosas como esa. Punta Catalina es un ejemplo. Tú la vas a vender y le estás desacreditando. La estás desacreditando ahora. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué está pasando? Porque no encuentro, yo soy de Baní, más limitado y cosas, pero ¿por qué pasan estas cosas? Porque yo creo que ayer conversaba con exfuncionarios del gobierno y hablamos temas como este que estamos tratando aquí. Pablo, si hay una cosa que caracterizó sobre todo los primeros 4 años del gobierno de Danilo Medina, fue la coordinación, interdependencia. La elaboración de un discurso, de una narrativa, de lo que se quiere, de por qué se quiere. Y eso es un tema de comunicación estratégica. Yo recuerdo que nosotros siempre enfatizábamos, había muchas cosas que pueden explicar esa coordinación. Antes de nosotros llegar al gobierno nos pasamos año y medio elaborando un plan de gobierno y no solamente elaborándolo, sino discutiéndolo, y eso nos permitió tener una visión compartida de qué cosa íbamos a hacer al gobierno. Y cuando llegamos, yo lo que tenía encima de mi escritorio, ¿tú sabes lo que yo tenía encima de mi escritorio? El programa de gobierno. Y yo cogía y metía todas las partidas relevantes, las políticas priorizadas por el presidente, el ministro de la presidencia, el ministro administrativo, el ministro de Hacienda, y yo la incluía dentro del proyecto de presupuesto. Lo que se discutiera los montos en función precisamente de lo que permitieran las cuentas fiscales. Pero tú estás hablando de los primeros 4 años, de los 8 del presidente Medina. Algo así de eso podemos hablar del 2004-2008 de Leonel Fernández, muy bien, o el mejor de todos, 96-2000. O sea que aquí ese segundo periodo, y para no hablar de un tercero,
generalmente son catastróficos. ¿A qué se debe que se van perdiendo? Porque yo recuerdo, esta fue una discusión que no recuerdo con cuál de los entrevistados me demostró en un momento efectivamente cómo creo que fue Roberto Rodríguez Marchena, que me demostró cómo el gobierno en esos primeros 4 años iba llevando el programa y lo que iba haciendo. Pero eso después llegó el tiempo y la cosa, la lucha interna, los problemas, y todo se derrumbó. Si uno toma el programa de gobierno del 2012-2016, posiblemente no hay ninguna administración de gobierno que se haya mantenido más apegada al programa de gobierno que lo que nosotros lo hicimos durante ese periodo. La pregunta que tú realizas sobre el tema, ¿por qué ocurre eso? Mira, los gobiernos, si hay una cosa complicada de gestionar, el Estado, y luego comienza el tema de que, esa es mi interpretación, recuérdate que aquí hay un problema con la relación clientelar de los partidos, y esa relación clientelar con los partidos mueve a que los gobiernos tengan que asignarle parte del Estado a un determinado dirigente político. Ración de boa. Entonces, y créeme que las autoridades del gobierno están conscientes del daño que eso eventualmente puede hacerlo. Obviamente, eso parte del presupuesto de que yo tengo que ganar primero y después que yo gano, bueno, veré cómo gestiono eso. Y a veces la gestión de eso no resulta tan efectiva. Y en el caso del PLD, cuando Leonel Fernández y Danilo Medina insistieron en sus pleitos, todavía con más razón. Todo se derrumbó porque había otras razones de boa. Había más razones, para eso. Recuérdate que había una cohabitación. Se murieron de éxito, yo se lo advertí. Esa cohabitación obligaba a tener que mantener parte de las estructuras, no importa de quién fuera, todo el que era PLDista tenía que estar cobijado bajo el gobierno, y entonces eso hacía todavía más complicado ese tema que tú refieres. En el 17 yo decía, si el que estuvo quiere volver y el que está quiere seguir, los dos se irán, pero se van a ir para la oposición, y se fueron. Finalmente, Luis Reyes, economista de los del número, ex director de presupuesto, PLDista donde hubiese un PLDista, porque él es muy técnico, pero no deja de ser también una persona con una militancia política pública y ejercida con mucha responsabilidad. Pero desde tu experiencia de economista, no solo en presupuesto, sino tu vida de economista al servicio del Estado, a partir de esa experiencia, ¿cómo tú oteas, cómo tú ves el futuro a corto plazo de la República Dominicana a partir de esto que tenemos? Déficit fiscal, posibilidad de una reforma, el mal momento del desempleo, el turismo no arranca. ¿Cómo tú lo ves finalmente? Pablo, mira, nosotros estamos en una situación desde el punto de vista macroeconómico muy compleja. Y por eso cuando iniciaba la intervención decía, tenemos que tener una actitud de mucha comprensión. Fíjate que nosotros hemos sido muy cuidadosos con las críticas que hacemos al gobierno. Más que nada lo que estamos tratando de alertarlo. Es a manera de alerta, de exhortación, las intervenciones que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos cuidando de no confrontar el gobierno. Nosotros no estamos cuidando de no destacar aspectos que nosotros podemos creer que son negativos del proyecto de presupuesto ni de ninguna acción que haya adoptado el gobierno. Pero hay una situación delicada, hay un entorno delicado. La situación de la economía más débil no puede ser. Y ahí se necesita que el gobierno actúe con gran sentido de responsabilidad y se dedique a gestionar la crisis que le ha tocado gestionar, la más importante que el país ha tenido, y posiblemente la humanidad en los últimos 90 años. Quizás solo la crisis del 29 puede ser comparable con esta crisis que está viviendo la humanidad. Estamos hablando de una caída promedio de las grandes economías de 8% del Producto Interno Bruto. Y sobre todo lo global, que no hay para dónde correr. Por eso, correr. porque eso es exógeno, eso tú no lo manejas. Claro, hay aspectos que tú puedes manejar internamente, pero el tema del turismo, tú sabes cuándo vamos a recuperar el turismo. Tú sabes el impacto que va a tener en el mediano plazo el tema de que la gente se montara en un avión o no se montara en un avión. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo creo de todas maneras que República Dominicana tiene un futuro
brillante por lo siguiente: la resiliencia de esta economía ha sido demostrada una y otra vez. Tú tomas 2003, 2004, 91, toda la crisis importante, y la República Dominicana ha salido airosa por lo siguiente: tiene una estructura productiva fuerte y diversificada. Fuerte y diversificada. Lo que hay que hacer es crear un clima de confianza para que los inversionistas nacionales e internacionales sigan creyendo en el potencial de esta economía. Yo lo creo. Luis Reyes, muchísimas gracias, como siempre, un gran placer, y tiene que venir más, no se puede alejar tanto. No, yo te prometo que voy a venir más. La próxima vez yo te voy a tocar, oye, y tú vas a decir: mira, Pablo, tengo cosas que decir. Muy buenas noches.